Satoshi-maníacos del cripto, bienvenidos una vez más al canal, y antes de empezar, quiero mandar un saludo especial porque nos están viendo desde distintos rincones del mundo. La mayoría desde nuestra tierra, México, pero también desde las tierras lejanas de Nigeria, especialmente Lagos, que ya está dentro de la resistencia cripto. Y curioso, Estados Unidos aparece con un XD absoluto. ¿Será que nos observan desde las sombras sin dejar huella? La resistencia cripto se expande, al estilo Satoshi-maníacos, silenciosa, pero imparable. Esto ya es global, hermanos, y como de bien nacido es ser agradecido. Gracias por darle me gusta y por estar ahí. Así que prepárense, que lo que viene hoy está poderoso. Hoy, nos adentramos en las profundidades de un mercado que muestra su lado más feroz. Solo aquellos con visión y temple de acero podrán navegar estas aguas turbulentas. Prepárense para un análisis que podría redefinir sus estrategias en este océano de oportunidades y riesgos. Noticias clave del ecosistema cripto. Bitcoin se mantiene estable en torno a los $79.500. Bitcoin muestra una ligera alza del 3,55%, situándose en $79.532. A pesar de las turbulencias en los mercados financieros tradicionales, BTC mantiene su posición. Ethereum y Solana registran movimientos mixtos. Ethereum sube un 2,64% hasta alcanzar aproximadamente $1.581,61, mientras que Solana experimenta un incremento del 8,4%, situándose en torno a $110,05. Regulaciones y movimientos en el poder. La plataforma Kalshi indica una probabilidad del 61% de una recesión en Estados Unidos para 2025, lo que podría influir en las políticas monetarias y, por ende, en el mercado cripto. Análisis técnico. Niveles críticos. Bitcoin. Precio actual, $79.532. Resistencia clave, $80.000. Soporte fuerte, $75.000. El rey del cripto enfrenta una prueba de fuego. El nivel de los $80 se ha convertido en una muralla psicológica que los toros no han podido romper con fuerza. El volumen decreciente y las mechas superiores en velas diarias muestran un agotamiento alcista. Sin embargo, el soporte en $75.000 sigue sólido, actuando como una trinchera donde los compradores aparecen con fuerza. Si se pierde ese nivel, podríamos ver un retroceso hacia los $72.500, donde se encuentra el último bloque de órdenes institucionales. Vigilancia total. Si se mantiene sobre $75,000, acumulación progresiva. Si lo rompe, esperar confirmación bajista para evitar trampas. Ethereum. Precio actual, $1.581, 61. Resistencia. $1.600. Soporte, $1.500. Ethereum está mostrando una recuperación moderada. Ha superado la zona de los $1.500, que actuaba como soporte crítico. El próximo objetivo es consolidarse por encima de $1.600 para confirmar un impulso alcista. El volumen en exchange está aumentando, lo que podría significar presión compradora. Precaución. Si se consolida por encima de $1.600 con volumen, puede ser oportunidad de compra. Pero si muestra debilidad, considerar una salida parcial o cobertura con stablecoins. Solana. Precio actual, $110,05. Resistencia, $115. Soporte, $100. Solana muestra signos de fortaleza. Ha superado el nivel psicológico de los $100 y se dirige hacia la resistencia en $115. Sin embargo, el ecosistema sigue con fuerte actividad en DeFi y NFTs, lo que podría ser combustible para un rebote técnico. A corto plazo, se está formando un patrón de canal ascendente. Si logra mantenerlo con volumen, podría recuperar momentum. Alerta moderada. Considerar entradas si mantiene el canal ascendente y supera $115 con volumen. XRP. Precio actual, $1,88. Resistencia, $2. Soporte, $1,70. XRP mantiene su naturaleza explosiva. Después de rebotar con fuerza desde $1,70, el precio está haciendo un pullback técnico hacia la zona de los $1,80.
donde podría preparar un nuevo impulso si hay confluencia con las ballenas. El nivel de $2 es clave, ya que su ruptura podría abrir la puerta hacia máximos de 2021. Por otro lado, la incertidumbre regulatoria sigue siendo una nube gris sobre el activo, lo que podría frenar movimientos parabólicos. Swing trading con SL técnico ajustado. Mucho ojo a movimientos de la SEC. En tiempos de incertidumbre, los verdaderos titanes del mercado se mantienen firmes. Es esencial identificar oportunidades en medio del caos, acumulando en zonas de soporte y evitando decisiones impulsivas. La paciencia y la estrategia son las armas del inversor astuto. ¿Cómo actuar hoy? BTC y ETH. Mantener posiciones, aprovechando retrocesos para acumular. Sol. Observar el comportamiento en torno al soporte de $100 para posibles entradas. XRP. Operar con cautela, dada su mayor volatilidad y dependencia de factores externos. Escenario actual del mercado cripto. El mercado está viviendo un momento de alta tensión e incertidumbre, tanto por factores internos del ecosistema cripto, como por choques externos provenientes del contexto macroeconómico y geopolítico global. Correcciones generalizadas en los principales activos. Bitcoin ha perdido el soporte de los $80.000 y navega cerca de los $76.849. Ethereum cae con fuerza por debajo de los $1.600. Solana, XRP también muestran signos claros de presión bajista. Esto indica que estamos en un periodo de corrección técnica, donde los compradores se están retirando temporalmente o están esperando mejores puntos de entrada. Contexto macro y noticias clave. Salida masiva de capital de productos cripto. Según CoinShares, los ETPs cripto han perdido $240 millones en una sola semana, en gran parte debido a la incertidumbre global y los aranceles comerciales. Esto demuestra una fuga de capital institucional, lo cual es una señal de cautela para los inversores minoristas. Gobierno de Estados Unidos. Exige reportes de tenencias cripto. Los organismos federales de Estados Unidos deben informar sus tenencias de criptoactivos al Tesoro antes del 7 de abril. Este movimiento representa una presión regulatoria creciente, lo que puede afectar la confianza del mercado en el corto plazo. Michael Saylor frena la acumulación de Bitcoin. MicroStrategy detiene compras de BTC, incluso por debajo de los $87.000. Esto rompe una narrativa bullish de largo plazo y podría generar temor en los holders que veían en Saylor un referente de compra institucional. Mantra lanza fondo de tokenización de activos del mundo real, 108 millones para financiar proyectos que fusionan el mundo real con DeFi. Este es un movimiento estratégico clave para el futuro del cripto, aunque todavía de impacto lento en el precio inmediato. Señala hacia la evolución del ecosistema, no solo la especulación. Metaplanet cancela anticipadamente bonos por 2.000 millones de yenes, una señal de que algunas firmas están saneando sus finanzas o esperando volatilidad, y quieren mayor libertad de acción. Es un movimiento interesante para los analistas macro que siguen la influencia japonesa en el mercado cripto. Análisis técnico. Cada uno de los activos analizados tiene zonas críticas que el inversor debe monitorear. BTC, soporte en $75. Si se mantiene, puede haber rebote. Si lo pierde, se intensifica la caída hacia $72.500. ETH, en terreno peligroso. Si pierde los $1.50, puede caer hacia $1.450. Sol, lucha por no perder el soporte psicológico de $100. XRP, haciendo pullback a $1.70. Potencial rebote si hay interés institucional. Todos muestran un patrón de alerta roja, con posibilidad de rebotes técnicos si aparecen señales claras de volumen o reacción institucional. Aquí es donde entra el modo megalodón de Satoshi Mania Crypto, no entrar por impulso. Sí vigilar soportes fuertes y acumulaciones institucionales. Prepararse para volatilidad. Ser flexible. En activos sólidos como BTC y ETH, usar correcciones como oportunidades, si hay confirmación. En proyectos más volátiles como XRP, usar estrategias de swing con stops ajustados. Quien sobreviva a esta fase con cabeza fría,
estará mejor posicionado cuando el mercado vuelva a impulsar. El mercado está en plena batalla entre compradores institucionales cautelosos y presión regulatoria creciente. La confianza a corto plazo se tambalea. Pero las bases del ecosistema siguen evolucionando: tokenización, integración DeFi, infraestructura institucional. Es un momento para actuar como estratega, no como jugador de casino. Si buscas potenciar tu inversión en criptomonedas y operar con las mejores herramientas, en la descripción encontrarás enlaces a plataformas líderes en el sector. Nos encontramos en un punto de inflexión en el mercado. Las noticias analizadas hoy podrían desencadenar movimientos significativos. Este es el momento en que los verdaderos estrategas se preparan para actuar. ¿Qué opinas sobre las noticias de hoy? ¿Cuál crees que tendrá mayor impacto en el mercado? Déjanos tu perspectiva en los comentarios y suscríbete al canal si eres nuevo, desde las profundidades de las cavernas del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Nos vemos en la próxima inmersión, Satoshi Maníacos.